Estamos comenzando con el curso de Capataz en Ganadería. Este es un curso que les va a dar las bases para poder desempeñarse como capataz en establecimientos ganaderos. Pero de todas formas es importante decir que no solamente con este curso alcanza, porque se necesita la experiencia y la práctica a nivel de campo y en general para completar lo que es este curso, uno puede empezar como peón, primero como peón de campo, y entonces ahí entrar en práctica y aprender las actividades que se desarrollan en el establecimiento, o de repente hay algunos que tienen la suerte de que en su familia tiene algún capataz o puede trabajar al lado de un capataz bueno, vamos a decir, que tenga años en el oficio, y con eso completa la parte más práctica de este curso. Así que la primera aclaración es que solamente con este curso no van a salir siendo capataces al otro día. Precisan una experiencia de campo muy importante, como vamos a ver más adelante. Vamos a hacer algunas definiciones para entender bien qué significa cada una de las palabras. El capataz es la persona que se encarga del funcionamiento del establecimiento, contando con su experiencia, capacitación y siguiendo las indicaciones del empresario o propietario, el administrador y los técnicos o los profesionales asesores, que pueden ser veterinarios o agrónomos o técnicos especializados en alguna actividad en ganadería. Después tenemos el peón rural, que es la persona que realiza las actividades en el establecimiento dirigido por el capataz. Aquí la cantidad de peones en cada establecimiento van a depender, por un lado, de la superficie explotada y por otro lado del tipo de actividad que se desarrolla de acuerdo a la intensificación de este sistema. Después puede existir un administrador, que es una persona que planifica, asesora y audita el funcionamiento del establecimiento según los intereses del empresario. Después tenemos al empresario o propietario, que es la persona física o jurídica, puede ser una empresa, que invierte capital y conocimientos en un establecimiento esperando lograr rentabilidad. O sea, el empresario pone el capital, el dinero, para desarrollar un negocio y lo que espera es tener una ganancia. Después, establecimiento es un área de campo alambrada con instalaciones de trabajo y vivienda en donde se cría ganado y o se realiza agricultura. Bueno, en general los establecimientos tienen vivienda. Pueden haber algún establecimiento que no tengan viviendas directamente, pero estén cerca de un pueblo, entonces el personal vive en el pueblo, o sean parte de otro establecimiento más grande que aprovechan o comparten las instalaciones de vivienda con ese otro establecimiento. Pero lo más común es que cada establecimiento tenga vivienda para su personal. Después tenemos sitio, que es la unidad territorial donde se aloja el ganado. Entonces, sitio puede ser un establecimiento de campo, puede ser un frigorífico, puede ser un local feria, o sea, todos los lugares donde se aloja el ganado, donde se encuentra ganado en el momento. Evento es cualquier movimiento, cambio de propiedad, tratamiento sanitario de un animal, todo lo que se hace con o sobre el animal. Estas dos últimas definiciones, sitio y evento, fueron incluidas cuando se empezó a desarrollar la trazabilidad individual. Vamos a ver ahora el organigrama, o sea, cómo se organiza las actividades de cada uno en el desarrollo del trabajo en el establecimiento. Bueno, tenemos al empresario, que es el que en general dirige y explica cuáles son sus pretensiones en cuanto al desarrollo de la empresa, pero también puede tener un administrador, que es el que se encarga de que lo que quiere el empresario se desarrolle en el establecimiento.
Después tiene un asesor profesional que puede ser veterinario, agrónomo o los dos a la vez, que le van a asesorar para desarrollar las actividades en su establecimiento. Y después tenemos al capataz, que recibe información e indicaciones que pueden venir del empresario, del administrador, de los asesores profesionales, y a su vez el capataz dirige y delega actividades en los peones de campo. Como ven, aquí hay una relación de autoridades que están bien definidas. Entonces, después también tenemos que los peones le brindan información al capataz, con la cual este capataz ya también puede brindar información al asesor profesional, al administrador y al empresario. Entonces vemos que aquí, entre todas las actividades e informaciones que circulan en el establecimiento, la figura del capataz es muy importante porque centraliza la actividad de los demás integrantes de la empresa. O sea, hacia arriba tiene los empresarios, el administrador, el asesor profesional, y hacia abajo tiene los peones de campo. Entonces, la función del capataz es muy importante para integrar el sistema de trabajo en el establecimiento. ¿Cuál debe ser el perfil que debe tener un capataz de ganadería? Primero, la experiencia en trabajo de campo. Esto es lo que yo les decía, que ustedes necesitan tener una experiencia previa, ya sea porque fueron peones de campo en una primera instancia, ya sea porque aprendieron con sus padres a trabajar en el campo, o estuvieron trabajando cerca de un capataz con mucha experiencia y que les enseñó, porque lo importante es que el capataz que ustedes estén cerca les quiera enseñar las actividades de campo. Entonces, ustedes necesitan hacer una práctica de campo al lado de alguien que les pueda transmitir sus conocimientos. Debe tener capacidad de organización de trabajos. O sea, el capataz es el que dirige y organiza la actividad de todo el establecimiento, entonces tiene que tener una capacidad de organizarlo para que no haya trabajos hechos en forma doble o trabajos que se entreveran en los horarios, o sea, tiene que ser muy organizado. Debe manejar correctamente planillas, que vamos a ver después qué tipo de planillas se utilizan en Uruguay. Son muy importantes porque estas planillas le van a dar información al administrador, a los técnicos, al empresario y en general también van a servir para las campañas sanitarias que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Después debe haber un muy buen relacionamiento con el personal. Tiene que estar acostumbrado a trabajar con personal, cosa de que haya un ambiente de trabajo favorable y se sientan los peones cómodos trabajando con ese capataz. Capacidad de delegar. Es importante que el capataz sepa delegar las actividades en los peones y no que esté atrás de todas las actividades, porque de esta forma se desgasta la actividad de ese capataz y a su vez los peones se encuentran en un estado que no saben bien qué hacer, porque si no le informa el capataz o no le da la orden, no saben cuál será la actividad que tienen que desarrollar. Después tiene que tener una capacidad clara de informar y transmitir. O sea, tanto informar y transmitir a los peones que están a su cargo, como también informar y transmitir al empresario, al administrador y a los técnicos. Esto es muy importante, tiene que ser muy claro siempre en sus apreciaciones. Debe tener un conocimiento de la aplicación de medicamentos y mantenimiento del instrumental. En los establecimientos hay muchos tratamientos sanitarios que los realiza el personal del establecimiento con la dirección del capataz. Entonces, por un lado, tiene que saber cómo se aplican estos medicamentos y también cómo se mantiene el instrumental, o sea, cómo se limpia, cómo se almacena. Esto lo vamos a ver más adelante. Debe tener conocimientos de tratamientos de emergencias veterinarias básicas. O sea, el capataz y los peones
están en contacto directo con los animales y hay algunas actividades sanitarias que pueden realizarla en forma rápida, porque muchas veces están a distancia del veterinario más cercano y pueden ir solucionando algunas cosas antes de que venga el veterinario a desarrollar su trabajo. Y lo otro que tienen que desarrollar es un manejo de la computadora. Antes no era un requerimiento importante, pero con el avance de la tecnología, hoy el manejo de la computadora es esencial porque hay muchos sistemas que manejan las planillas en la computadora y manejan la información por medio de emails que le puede enviar el capataz al empresario, al administrador o a los técnicos, y ellos a su vez también transmitírselos al capataz, por lo cual ya ahora es importante que tengan un manejo, aunque sea básico, de la computadora. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el capataz? Organizar el trabajo de campo, como ya vimos, todos los días debe desarrollar la actividad para la jornada y delegar en cada uno de los peones que tiene a su cargo las distintas actividades. Dirigir y delegar trabajos en los peones, como veíamos hoy, debe estar siempre contando con la actividad de los peones y dirigiéndolos y delegándoles las actividades como corresponde. Debe tener un buen relacionamiento con los linderos, ya sea con el capataz de los linderos y el empresario de los linderos, porque es muy importante, como vamos a ver más adelante, porque se comparten alambrados que delimitan las propiedades y el estado de estos alambrados van a determinar la posibilidad de que animales de un establecimiento pasen al otro, y entonces hay que tener un buen relacionamiento para que todas estas cosas se puedan solucionar de una forma eficaz y sin problemas. Debe informar, ya sea, como vimos, a los peones, o hacia arriba al empresario, al administrador o a los técnicos. Debe llevar un registro de inventario de ganados. O sea, el capataz debe saber exactamente cuál es la cantidad de animales que tiene, ya sea en ganado vacuno, ovino, yeguarizos, y bueno, si hay otros animales en el establecimiento. Entonces, este inventario debe llevarlo en el establecimiento general, por potrero, saber cuántos animales hay por potrero. Esto es importante porque cada tanto hay que hacer un recuento para ver si realmente están los animales, y si no hay la cantidad que tenemos anotada en nuestros registros, se debe buscar cuál es el destino, dónde están esos animales, si pasaron al establecimiento vecino, o están perdidos, o fueron robados, o pueden estar muertos en algún lugar del campo en donde no es fácil verlos en forma general cuando se hacen las recorridas. Se tiene que tener definida por categoría, esto es importante, también para clasificar los animales por categorías y, por ejemplo, saber cuáles son las hembras que pueden estar entoradas y cuáles las que no pueden estar entoradas. Entonces, en esto hay un control del sistema reproductivo en el establecimiento. Debe llevar un registro de las muertes y consumos que se realizan en el establecimiento. En este caso, bueno, ahora como tenemos la trazabilidad individual, debe anotar el número de caravana o de chip de los animales que mueren o que se consuman y pasarlos a los registros correspondientes para que después se eleve al SNIC esta información. Las reidentificaciones, también en la identificación individual, cuando un animal pierde el chip, se le cambian, o sea, se le saca la caravana visual y se le pone un nuevo par de caravanas para que mantenga la historia y no pierda la trazabilidad.
Sanidad debe anotar todas las actividades sanitarias que se llevan en el establecimiento, que vamos a ver ahora después las planillas oficiales que se utilizan. Y después debe llevar un registro de las entradas y salidas de los animales del establecimiento, de forma de tener siempre seguro cuántos animales tiene, cuándo salieron animales, cuándo entraron animales, no solamente por controlar el stock, por controlar el inventario, sino también porque, por ejemplo, si entran animales en un momento y pueden ser transportadores de alguna enfermedad, se puede definir qué día ingresaron y de dónde vinieron esos animales. Entonces, normalmente en campaña se utilizan los almanaques que generalmente a fin de año las empresas como las veterinarias, las barracas, los almacenes regalan este tipo de almanaques que sirven para anotar en cada día las actividades que se desarrollaron. Y lo otro importante es la libretita que se lleva siempre en el bolsillo, donde se anotan todas las actividades a nivel de campo y después de esta libretita se pasa al almanaque o se pasa a las planillas que vamos a ver más adelante. Bueno, existen algunas actividades rutinarias, como pueden ser las recorridas, estas son muy importantes, como vamos a ver ahora a continuación. Tenemos el control de inventario, como vimos ahora, que tenemos que saber qué cantidad de animales tenemos en el establecimiento. Tenemos que realizar reparaciones básicas de alambrados. O sea, no es que el capataz tenga que hacer todas las actividades, sino que tiene que saber hacerlas y también delegar en los peones y saber si los están haciendo bien y en muchas veces también colaborar y tener actividad, porque de repente estamos sin personal y el capataz puede tener que realizar alguna reparación de algún alambrado, porque el estado de mantenimiento de un alambrado es básico, porque si nosotros lo dejamos venirse abajo, por ejemplo, piques quebrados, un hilo reventado, un poste caído, una rienda floja, una rienda que se estira, de a poco eso va deteriorando el estado del alambrado en general y cuando queremos acordar vamos a tener que arreglar casi todo el alambrado. Entonces, si nosotros constantemente estamos cambiando los piques, cambiando los postes que se quiebran o cambiando los hilos que faltan o dando una estirada a los hilos que están un poco flojos, vamos a tener un mantenimiento mucho más prolongado de ese alambrado. Después, los tratamientos veterinarios, como les decía hoy, se hacen rutinariamente bajo la supervisión y la indicación del profesional veterinario. Después, el control del estado de las herramientas. El capataz tiene que cuidar el estado de todas las herramientas del establecimiento. En algunos establecimientos grandes puede haber un encargado especial de herramientas, pero en muchos establecimientos es el mismo capataz que está controlando el estado del tractor, de los arados, de la fertilizadora, todas esas maquinarias y tiene que tener conocimiento del funcionamiento de cada una de ellas. También es importante el bienestar de los trabajadores porque, por un lado, se debe cuidar a los trabajadores como corresponde en cualquier trabajo, pero a su vez también un trabajador que se siente conforme, cómodo y está trabajando en una forma agradable, va a ser mucho más eficiente y eficaz. Entonces, va a trabajar mejor y nos va a dar mejores resultados. Y por último, es importante mantener el bienestar animal, como lo vamos a ver más adelante, que es la base del estado de salud de los animales y a su vez también es un requerimiento de los mercados que nos compran los productos de origen animal. Bueno, vamos a ver acá cómo es la dirección de personal en un establecimiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que existe una ley, la 18.441, que determina que la jornada laboral en el campo son 8 horas. Esto es muy importante porque tenemos
repartida la cantidad de horas de trabajo y de descanso que tiene que tener cada uno de los empleados. Ahora, en el campo es distinto a una oficina, que en la oficina podemos tener horarios fijos. Por ejemplo, se empieza a trabajar a las 8, se para a las 12 y de tarde se empieza una hora y se termina otra. En el campo no podemos hacerlo así fijo porque dependemos del clima, dependemos del estado de salud de los animales, dependemos de las emergencias de veterinarias o emergencias de algunas enfermedades. Entonces, este horario tiene que ser flexible para que podamos cumplir con todas las actividades a nivel de campo. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un tratamiento sanitario y se van a cumplir las 8 horas de trabajo, de repente nos quedan pocos animales para terminar el trabajo y trabajamos un poquito más, por ejemplo, se trabaja una media hora más y después esa media hora se recupera otro día. El otro día de repente se empieza a trabajar media hora más tarde. Lo mismo que el día de descanso, que se establece que generalmente sea el domingo, pero si hay trabajos que requieren que sean ese día, porque en biología no podemos fijar las actividades o las enfermedades según el horario o el calendario, bueno, en ese caso se trabajaría el domingo y se recuperaría con otro día de descanso. O sea que hay que ser muy flexible, hay que establecerlo esto con el empresario por un lado, con los peones por el otro, para que todos estén en una misma órbita y se pueda trabajar de una forma correcta, pero cumpliendo siempre las 8 horas por día de trabajo en el funcionamiento del establecimiento. En la dirección del personal hay algunos puntos importantes. El capataz debe saber hacer las tareas. Esto es importante porque una persona que nunca hizo una actividad no va a saber controlar y dirigir a otra persona que lo va a hacer ese trabajo. Porque, por ejemplo, si un capataz no sabe el tiempo que lleva la recorrida de un potrero, no va a estar seguro de si el peón que fue a hacer la recorrida la hizo en el tiempo correspondiente o la hizo muy rápido, entonces se puede haber perdido alguna información que tenía que traer, o de repente la hace muy lento y ahí vemos que es un aprovechamiento para no trabajar tanto y hacer horas en la recorrida andando a caballo tranquilamente. Eso es muy importante, que el capataz conozca las actividades para dirigir. Lograr un ámbito laboral agradable, o sea, tiene que haber un ambiente muy agradable para trabajar, tiene que haber un contacto directo, conversaciones. Es muy común en campaña que se utilice la broma, pero siempre se debe mantener un respeto por la otra persona, pero tener un ambiente agradable de trabajo. Después, reconocer los buenos trabajos, o sea, cuando un peón hace un trabajo correcto y está muy bien hecho, bueno, destacarlo y decírselo, cosa de que se sienta muy bien la persona que desarrolló el trabajo y se va a esforzar por seguir haciendo las cosas bien. Pero si aparece un error o una falla, hay que analizarlo y tratar de solucionarlo, de enmendarlo. No echar, en primera instancia, no echar la culpa a la persona que provocó ese error, porque de repente fue por no tener conocimiento o por un error o por una distracción. Y entonces lo importante es primero solucionarlo, porque si nosotros vamos a echar la culpa después, esa persona no nos va a informar de los errores que pueda cometer. Nosotros tenemos que saber que se cometieron errores para tratar de solucionarlos rápidamente. Escuchar al personal es muy importante, la información que traen es toda relevante, entonces hay que saber tener el tiempo para escuchar la información que trae el personal cuando salen a hacer un trabajo a nivel de campo.
se deben dar órdenes claras y directas. O sea, es importante que la persona que recibe una orden entienda cabalmente lo que se pretende de su actividad. Esto es fundamental para evitar errores en la actividad de esa persona. No hacer favoritismos, o sea, no tener personas que por relación personal o por distintas causas se le da un tratamiento distinto al resto del personal, porque esto provoca roces y va a provocar un ámbito laboral no muy adecuado. Bueno, ahora vamos a hablar de una de las actividades importantes que deben realizar los peones y también el capataz, que son las recorridas de los potreros. Y en estas recorridas es muy importante tener en cuenta muchos puntos, porque aquí vamos a analizar el estado de salud y bienestar de los animales, controlando la comida, el agua, el estado de los alambrados, y vamos a ver cómo nos tenemos que desarrollar en cada una de estas actividades. El capataz debe determinar cómo se recorren los potreros, en qué frecuencia, y la frecuencia va a ser determinada según la categoría de animales que existen en el potrero. Por ejemplo, en un ganado de cría, cuando comienza el periodo de parición, ahí las recorridas tienen que ser mucho más frecuentes, generalmente tendrían que ser de mañana y de tarde recorrer los potreros de cría. En algunos establecimientos se tienen empleados especialmente encargados de controlar las pariciones, y en cambio, si tenemos novillos, la frecuencia va a ser menor porque no tenemos tantos riesgos de enfermedades o problemas de la aparición en el caso del ganado de cría. Lo primero es algo que mi padre cuando era niño o joven me enseñaba y lo repetía incansablemente, que cuando uno sale a recorrer un campo no debe salir mirando la cabezada del recado. O sea, nosotros tenemos que estar presentes y atentos a todas las circunstancias que pasan en ese potrero, entonces tenemos que salir con la mirada extendida en la distancia, porque también tenemos que tener en cuenta que la visión del humano tiene 180 grados de visión a los costados, o sea que mira todo al frente y al costado, entonces podemos tener visión un poco menor, pero se ve en los costados de los ojos, y hacia arriba y hacia abajo tenemos un ángulo de 130 grados. Entonces, es importante esta amplia visión que tenemos y los movimientos de cabeza para ver alguna situación en la cual nos llame la atención. Fíjense, este por ejemplo es un potrero muy sucio, en la cual tenemos que ir muy atentos porque los animales pueden estar escondidos, principalmente los animales enfermos que se esconden en alguna mugre del campo. Otra cosa que es importante, que tratemos de no recorrer en contra del sol, porque el brillo del sol en la madrugada, en el amanecer, nos puede enmascarar alguna situación o algún animal que no lo veamos correctamente. Entonces hay que tratar de evitar el sol de frente. Entonces, las cosas que vamos a ver cuando hacemos la recorrida de los potreros es el estado de los animales. En este caso vemos un ganado, unas vacas que están pastando en lote. Los animales, los vacunos y los ovinos, generalmente se mueven en grupos y pastorean en ese tipo de formación, más o menos en grupo, desparramados en una zona del potrero. Entonces, en el caso de que veamos un animal solo que está apartado del rodeo,
puede ser un animal que esté enfermo o tenga algún problema. Entonces, ese es importante que lo vayamos a ver si tiene algún problema o simplemente está apartado por forma natural. En este caso también aprovechamos a ver las pasturas, cómo está el alto de la pastura, o sea, la cantidad de pastura y la calidad de esa comida. Como ven en esta imagen, también podemos determinar otra situación que existe, fíjense atentamente en la imagen, hay una vaca en celo, que la vaca en celo se deja montar por otra vaca y se queda quieta, se queda estacada sin moverse, y entonces eso determina que la vaca está en celo y está pronta para ser inseminada o para que el toro brinde el servicio. Después, en los lanares lo mismo, también pastorean en lotes. Es importante ver el estado de salud de los lanares. Aquí en este caso es una majada de cría. Una cosa importante en los lanares es ver el estado de los vellones, que muchas veces pueden indicar el estado de salud o el estado de enfermedad. Si vemos vellones parejos, bueno, son vellones que pueden presentar un estado de salud correcto. En cambio, si vemos que hay vellones desprolijos con lana salida o con peladuras, alopecias, pérdida de lana, ahí podemos tener alguna enfermedad como pueden ser los ectoparásitos como la sarna o el piojo. Entonces, en las recorridas eso también es importante. Si vemos algún animal de esos, revisar para determinar si existe algún problema con esa majada. Otra cosa importante en las recorridas es las aguadas para los animales. Debemos determinar si tienen agua suficiente para el ganado que tiene el establecimiento, el potrero. En este caso vemos es una zanja chica, pero como ven el agua es muy clara y no tiene ningún tipo de crecimiento ya sea de plantas o de algas. Esto es lo que determina aquí. Evidentemente debe haber un manantial que genera agua, entonces constantemente está circulando y entonces se mantiene un agua clara, excelente calidad. Esto es lo mejor que podemos tener en el potrero como fuente de agua natural. Después, esta es otra zanja que ya vemos que hay un desarrollo de plantas, de vegetales y algo de algas, lo cual significa que la corriente no es tan buena. Hay un posible enlentecimiento de esta corriente. Entonces aquí vamos a tener los primeros problemas de falta de agua, pueden aparecer aquí, donde no corre el agua, y a su vez puede, en el caso de que se estanque demasiado, tener un problema de contaminación, de mucha suciedad de vegetales. Y por ejemplo acá tenemos, esta es una laguna, una laguneta, que está tapada de algas y vegetales. Entonces esto hace que esta agua se contamine, no, se le aporte mucha materia orgánica del drenaje de los suelos y entonces se desarrollan esas algas y esos vegetales y el agua estancada. Entonces ahí puede haber una descomposición de esa agua y el ganado en general va a tratar de evitar tomar esa agua. Por supuesto, si nos encontramos en una seca, los animales van a venir a esta agua si es que todavía existe. Pero acá tenemos que tener cuidado de que no haya una enfermedad provocada por esta agua contaminada. Después otro tema que tenemos que tener en cuenta son los alambrados del potrero. Y aquí vamos a ver que tenemos los alambrados con los establecimientos linderos
y los alambrados entre potreros. Los alambrados con los linderos o con la calle o con la carretera deben ser lo que se denomina alambrado de ley. El alambrado de ley debe tener ciertas medidas. Entre poste y poste debe tener 15 metros de distancia. Entre pique y pique no tiene que haber menos de 2 metros de distancia. En general se precisan 7 piques para lograr esta distancia. Los que conocen de alambrados pueden ver que están demasiado cerca estos piques. Es porque el dibujo no me daba para ponerlo en la pantalla y me quedaron un poco juntos, pero en cerca de 2 metros es la distancia correcta entre pique y pique. Y después, en los hilos, que son 7, debemos tener la distancia del suelo al primer hilo de 16 centímetros, entre los dos primeros hilos 14, en el siguiente 14 centímetros, en el siguiente 16, en el siguiente 20 centímetros, en el siguiente 25 centímetros y en el último 30 centímetros de distancia. Esto da un total de 1,35 m de altura. Este es el alambrado de ley que debe ir, como les decía, en los linderos, en los caminos, en las carreteras. En cambio, entre los potreros podemos tener alambrados un poco menos completos, pueden ser de 5 hilos, de 6 hilos, dependiendo de las categorías también que trabajemos. Tenemos que tener en cuenta no tener alambrados de muy pocos hilos en el caso de lanares, porque aquí podríamos tener un pasaje de animales en un alambrado que igual esté correctamente diseñado. Después debemos mirar los alambrados a larga distancia. Fíjense que acá, por ejemplo, en el alambrado de la izquierda hay un pique que aparece torcido, o sea, se soltó del poste que está al lado. Después vemos que aquí faltaría un hilo y bien que los piques en general están torcidos, lo cual determina que aquí habría que hacer una reparación para solucionar estos problemas. De este lado, en cambio, del lado derecho se ve que el alambrado está bastante más mantenido y no precisaría tantas reparaciones. O sea, en estos casos, bueno, lo importante es que en la recorrida se vea esta situación y si no se puede solucionar en el momento, se informa al capataz para que en la siguiente recorrida o en una ida hasta ese potrero se solucione el problema. Acá, estos que casi no se ve, es un alambrado lindero, o sea, entre dos establecimientos, y fíjense la mugre vegetal que existe, lo que determina que, por un lado, no se pueda recorrer fácilmente el alambrado para ver el estado y permite que el deterioro del alambrado sea mayor. Entonces, en estos casos, es importante limpiar este alambrado de los dos lados de forma que se pueda recorrer para revisarlo y también evitar la rotura de ese alambrado. Por lo tanto, el capataz también tiene que realizar recorridas para ver estas situaciones y ordenar, en el caso de que el peón no lo informe, ordenar la limpieza de estos alambrados. Por otro lado, debemos controlar el estado de las porteras. Es muy importante porque una portera abierta significa entrevero de ganado y esto es una problemática importante, sobre todo, por ejemplo, si tenemos ganado de cría en un potrero con toros y en otro tenemos vaquillonas que no están para entorar. Si tenemos entrevero podemos tener un problema de toros que sirvan las vaquillonas que todavía no están aptas para el servicio. Otra cosa que tenemos que revisar son las riendas, que son las que sostienen el alambrado y no permiten que el alambrado se vaya, vamos a decir, y se corra. Por ejemplo, en este caso, aparentemente este poste se ha ido un poquito hacia el alambrado, entonces se ve que está torcido. Entonces, evidentemente aquí el problema que hubo es que la presión de la rienda
es mayor a la espera que tiene aquí arriba, que no lo puede sujetar. Entonces aquí tenemos un movimiento que por ahora no es importante, pero hay que mantenerlo vigilado, porque si esto sigue, la portera cada vez va a ser más difícil de cerrar y el alambrado va a empezar a tener problemas de estiramiento, vamos a decir. Después, esta es una portera de entrada a un establecimiento, que hay un problema importante porque hay una senda de paso que pasan vecinos que están hacia el fondo y muchas veces esta portera queda abierta. Entonces, es fundamental controlar este problema, porque si no podrían salir animales a la calle o a la carretera. Esto hay que controlarlo de forma importante. No se ve muy claro, pero otro defecto que tiene esta portera es que en la parte inferior, perdón, el espacio es demasiado grande, entonces los lanares saldrían con mucha facilidad. Esto también, en el caso de que se llegue a un establecimiento y se empiece a trabajar y se vea esta situación, hay que solucionarlo, porque si no vamos a tener problema con la salida de animales, de lanares principalmente, de este potrero. Después tenemos los alambrados eléctricos, que es importante que este alambrado tenga siempre una carga eléctrica de alto volumen, para que en el contacto con los animales provoque un choque suficiente y eficaz para que el animal no trate de pasar por ese alambrado. En este alambrado vemos que se conecta el electrificador, va un cable hacia el hilo del alambrado y después hay otro cable que va hacia tierra. Esta tierra que tiene que ser muy buena, porque de esta tierra depende lo que se llama la patada del alambrado eléctrico, y muchas veces esta tierra en tiempos secos es mala, entonces hay que hacer una tierra de mucho volumen, por ejemplo, con varias jabalinas enterradas, o con algún material de metal que permita hacer tierra correctamente, aunque haya un estado de seca. También hay que considerar que se podría poner el electrificador con la tierra en el lugar más húmedo del potrero, si es que esto lo permite. Entonces vimos que tenemos que revisar los rodeos, las majadas y las tropillas en las recorridas, la comida, cantidad y calidad, las aguadas, la cantidad y la calidad, los alambrados y porteras en su estado y mantenerlos en un estado correcto, y determinar la frecuencia con que se recorre cada uno de los potreros. Así que las recorridas son muy importantes, porque van a determinar la posibilidad de actuar inmediatamente en algún problema que se encuentre, y entonces vamos a mantener a los animales sanos, los alambrados van a poderse mantener de una forma correcta y vamos a estar tranquilos en el caso de las aguadas y la cantidad de comida que existe en ese potrero. Después vamos a hablar de las planillas, cuáles son las planillas que debemos utilizar, que el capataz debe llevar en el establecimiento. Primero, tenemos la planilla de control interno, que ahora no se exige más en la declaración jurada, pero que se debe llevar igual en el establecimiento. Aquí tenemos que primero se pone la fecha de la actividad, el tipo de operación, que puede ser venta, compra, muerte, consumo, pastoreo, distintas actividades. Después, si existe una guía de propiedad y tránsito, poner el número la serie y el número, y tenemos, por un lado, las entradas y las salidas. Pero antes de eso, tenemos las existencias que se declararon en junio del año anterior. Entonces, vamos a tener
las existencias, después le vamos a sumar las entradas, le vamos a restar las salidas y vamos a tener el saldo final para realizar la declaración jurada del siguiente año. Como ven, estas planillas están clasificadas según las categorías de animales. Por eso yo les decía que es muy importante tener definidas la cantidad de animales por categoría en el establecimiento. Acá vemos una planilla completa con todos los datos y vemos acá que hay un error porque dice menos una vaca, o sea, no puede haber menos una vaca. Por lo menos tiene que haber 0 vacas, o sea que no existan, como en este caso. Aquí hubo un error que fue que se colocó en la salida de una vaca de invernada cuando realmente era una vaca de cría. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se completan estas planillas. Después tenemos las planillas de control sanitario, en la cual está el número de DICOSE. Vemos fecha o periodo de administración, datos del producto, nombre comercial, forma de administración, tiempo de espera en carne y leche, o sea, cuánto hay que esperar para poder consumir la carne o la leche de ese animal, la identificación de esos animales, que puede ser por categoría o lote, o por la identificación individual de la trazabilidad individual. Y en los controles podemos tener el motivo por el cual se hizo ese tratamiento. En el caso de que lo realizara un funcionario del ministerio o un veterinario de libre ejercicio, poner el nombre del funcionario, o también si el veterinario controla la planilla, colocar su nombre y la firma correspondiente. O sea, el veterinario cada vez que va a hacer un certificado sanitario al establecimiento debe revisar esta planilla y firmarla como que la vio. O sea, no va a afirmar que los tratamientos fueron realmente realizados, sino solamente que están anotados en la planilla. Después tenemos la de control sanitario ovino, que es exactamente igual que la de bovinos. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la trazabilidad grupal, que en el Uruguay existe desde 1827 hasta la actualidad. En 1827 se empezaron a usar las guías de movimiento de ganado. Primero, vamos a definir qué es trazabilidad para saber de qué estamos hablando. La trazabilidad permite conocer la historia de vida de un animal registrado desde su nacimiento hasta su faena, muerte o exportación. O sea que el animal tiene que estar registrado en el sistema y tenemos que seguir toda la historia hasta su muerte, faena o exportación. Esto lo vamos a desarrollar para que lo entiendan en forma más profunda. La trazabilidad grupal tenemos en primer lugar la identificación del productor, es la primera norma que tenemos que seguir. Después tenemos la identificación del lugar físico de la explotación, en dónde está ese establecimiento. Posteriormente tenemos la identificación animal individual con marca fuego. Esta es la forma de determinar la propiedad del animal. Esta es esta y la guía de propiedad y tránsito son las formas de determinar la propiedad. Las caravanas de identificación de trazabilidad individual no determinan la propiedad del ganado. Después se utilizan las guías de propiedad y tránsito en formato papel, aunque ahora ya en breve se van a dejar de usar en papel y van a ser electrónicas. Se utiliza la planilla de Contralor Interno de semovientes, como vimos recién, y se realiza la declaración jurada anual de semovientes. Para definirlos, los bienes semovientes son aquellos que se mueven por sí mismos, como puede ser el ganado, los lanares, los caballos, los vacunos, etc. Ahora comencemos hablando de la identificación del predio y del productor. En Uruguay se identifica un productor o un predio con un número de la Dirección de Contralor de Semovientes, DICOSE. Este número está conformado por 9 cifras
en donde las dos primeras determinan el departamento en donde está la explotación o donde se afilió el productor. Las otras dos es la seccional policial en donde está el establecimiento. Después hay 4 que identifican el número de la razón social del productor y una última cifra que es el número verificador que lo coloca la Dirección de Contralor de Semovientes. Para determinar si tiene o no tiene campo el productor, cuando en las dos cifras del departamento son números, el productor tiene campo, tiene un lugar físico. En cambio, si son letras, el productor tiene semovientes, tiene ganado, pero no tiene campo. Aquí están los números y las letras para cada uno de los departamentos en los cuales se está trabajando. Es importante establecer acá que cuando un productor con letras, o sea que no tiene campo, que por ejemplo está en Florida trabajando, le corresponde las letras OO. Pero si va a trasladar ese ganado y lo va a empezar a trabajar y explotar en otro departamento, por ejemplo en Río Negro, que tendría que ser JJ, debe sacar un nuevo número de DICOSE que empiece con las letras JJ. No puede tener ganado en el departamento de Río Negro con un número de DICOSE de Florida. Esto es importante porque muchas veces el productor no lo sabe o se olvida y no cambia el número de DICOSE cuando cambia de departamento. Esto es cuando no tiene campo. Cuando tiene campo, puede mantener el número de DICOSE propietario y cambia el lugar físico en donde están los animales. Hoy hay una georreferenciación, o sea, por medio de los sistemas informáticos se puede determinar la ubicación geográfica del establecimiento y sus potreros con la identificación con el número de DICOSE, y esto es muy importante para, sobre todo, el control de las enfermedades infectocontagiosas, perdón, para determinar si una enfermedad existe en un establecimiento y cómo fue que llegó a ese establecimiento. Entonces podemos ver en el mapa el mismo. También sirve para armar potreros, por ejemplo, determinar líneas y medir distancias, que también para eso nos sirve esta georreferenciación. Como ven acá, podemos establecer que el establecimiento está en este punto, como lo identifica el mapa, y podemos saber el número de DICOSE correspondiente a este mismo establecimiento. Como habíamos hablado, debe haber un lugar físico en donde vaya a estar el ganado. Este lugar físico tiene que tener un número de DICOSE que empiece por números, y después existen los semovientes, el ganado, que deben tener un número de DICOSE del propietario de los animales, que puede ser el mismo que el lugar físico o puede ser otro número distinto porque el productor, o sea, el dueño de los animales es uno y el dueño del campo es otro que le da pastoreo a estos animales. Ahora pasamos a hablar de identificación animal. Tenemos primero la marca fuego, que se utiliza en bovinos y equinos. Esta es la que determina realmente la propiedad del animal. Es la única que determina la propiedad del animal. Después tenemos un par de identificadores auriculares, uno visual y otro electrónico, que se utiliza en bovinos. En los ovinos se sigue utilizando la señal en la oreja, la muesca en la oreja, que determina la propiedad de esa majada. Y en los equinos ahora se usa un microchip, un pequeño chip electrónico que se implanta en forma intramuscular en la tabla del pescuezo. La marca fuego identifica, como dijimos, el animal como propiedad de su dueño. Y está prohibido la existencia de ganado sin marcar. Solo se aceptan a los terneros al pie de su madre sin marcar, pero una vez separados deben ser marcados aunque permanezcan en el mismo establecimiento. Esto es muy importante a tener en cuenta. Y la zona de marcaje es
de un poco hacia abajo del nacimiento de la cola y en la parte posterior de la pierna del cuarto, vamos a decir, porque de esta forma se mejora el estado del cuero del animal, ya que antes se marcaba, todavía se sigue marcando aquí sobre el lomo, sobre la cadera, que es una de las partes más valiosas del cuero, por lo cual estamos lastimando, lesionando un lugar valioso, un lugar valioso del cuero. Entonces, la marca debe establecerse aquí donde está el círculo amarillo. Contramarcación. El productor que adquiera ganado deberá proceder a su contramarcación y no se deben mover ni vender animales antes de lo mismo, de contramarcarlo. Entonces tenemos que, como vimos, la primera marca era un poco hacia abajo del nacimiento de la cola y después las otras contramarcas van hacia abajo por la parte trasera de la pierna, la primera contramarca, la segunda contramarca y ya la tercera contramarca se coloca en la pierna derecha y la cuarta marca va hacia arriba. O sea, venimos bajando por la pierna izquierda y subimos por la pierna derecha. En cambio, en el equino, la marca es la primera en la parte inferior del cuarto y se va subiendo contra las contramarcas. Cada contramarca que se va haciendo arriba de la otra anterior. Trazabilidad individual. Bueno, desde el 2006 existe la trazabilidad individual en los animales, según la ley 17.997 del 2 de agosto del 2006. Entonces tenemos, ¿cómo se conforma la trazabilidad individual? Primero la identificación del ternero, con un número de caravana, el sexo, la raza, la cruza, fecha de nacimiento y fecha de colocación de la caravana. Aquí se inicia con la trazabilidad, con la identificación del animal, y después tenemos los eventos, que puede ser transporte, tratamientos sanitarios, muerte, consumo, reidentificación. Son todos los eventos que se pueden hacer con o sobre el animal, como vimos anteriormente. Entonces acá tenemos el sistema de identificación y trazabilidad animal. ¿Cuál es el esquema básico del sistema? Tenemos una base de datos central en el Ministerio de Ganadería, que es el SNIC. Después tenemos los bovinos identificados, que vamos a tener información que se envía a la base de datos. Después tenemos los sitios, es el lugar donde están los animales, que puede ser un campo, puede ser un frigorífico. Y después tenemos, como vimos, los eventos, que entonces todas estas situaciones van enviando información a la base de datos y la base de datos después va a tener toda la información de todos los animales que están trazados y se puede enviar esa información a los productores, a los operadores, a los veterinarios, a los frigoríficos, a los consignatarios, a distintas oficinas de gobierno, etcétera, y de esta forma se cierra el ciclo de la trazabilidad. Entonces tenemos que el primer evento que existe es el nacimiento, después la identificación de los animales antes de que cumplan los 6 meses de vida, y ahí comienza la trazabilidad individual. Después tenemos que ingresan a la base de datos, o sea que se registra estos animales en la base de datos, y después tenemos los eventos que pueden ser movimiento, sanidad, nutrición, manejo, genética y otros que la autoridad competente establezca. Después, por otro lado, tenemos la faena, el consumo, muerte, exportación, y de esta forma tenemos el cese de la trazabilidad. Esta es la historia de vida del animal, que es la que nos da la trazabilidad, como vimos en su definición. Vamos a hablar ahora de la identificación del ternero. El ternero, como vimos, se identifica con un par de caravanas, una visual y otra electrónica, que la electrónica es un rollito de alambres de cobre con un microprocesador que es pasivo, o sea que se activa
recién cuando el lector le manda energía y entonces se activa este microprocesador y le envía al lector el número que vemos aquí abajo. ¿Cómo está conformado este número? Primero hay una letra, la A, que determina que es un animal. Después tenemos aquí el código de país, que para Uruguay corresponde el 858. Cada país tiene su número de identificación. Y aquí en Uruguay, el segundo cero determina el código de especie. En los bovinos es 00, en los equinos es 01 y en las mascotas es 06. Un punto muy importante cuando se colocan los identificadores es colocarlos en la buena posición para evitar las posteriores pérdidas. Entonces vemos, aquí se ve perfectamente que la oreja tiene dos cartílagos que corren, como se ve con las flechas, a lo largo de la oreja. Entonces, estos cartílagos son más duros en la oreja y tienen arterias y venas que si nosotros colocamos la caravana sobre estos cartílagos, vamos a provocar un sangrado con la posibilidad de aumentar el riesgo de bichera más adelante. Después tenemos el pliegue de la oreja y entonces debemos colocar la caravana o el chip lo más adentro posible de la oreja, evitando llegar al pliegue de la misma y entre los dos cartílagos. De esta forma, evitamos las pérdidas o minimizamos la posibilidad de pérdidas y minimizamos también la posibilidad de que se produzcan bicheras. Entonces, ¿qué tenemos que controlar cuando vamos a identificar animales? El material que utilizamos, que las pinzas estén correctas, la desinfección, las instalaciones de trabajo que sean correctas para trabajar, la higiene que utilizamos al colocar las caravanas, porque recuerden que es muy importante que estas caravanas no se pierdan, entonces cualquier infección o bichera que puedan provocar una herida son contraproducentes para el mantenimiento de las caravanas en la oreja. Y el personal debe estar entrenado en colocar las caravanas de forma correcta, porque estamos muy acostumbrados a colocar caravanas visuales y se colocaban en el tubo, en medio de la carrera, y quedaban en el lugar de la oreja que fuera, y no era tan importante porque no identificaban al animal en un sistema de trazabilidad. Hoy tenemos el sistema de trazabilidad y si pierden las dos caravanas, ya no pueden ser embarcados para frigoríficos de exportación, sino que habría que colocarle un par de caravanas verdes y solo se podría faenar para el consumo interno, para la faena interna. Por eso es tan importante la forma de colocar estas caravanas. Y después lo que debemos realizar es el registro correcto de esta colocación, que después ahora más adelante vamos a ver cómo se realiza. Aquí en una foto más grande, ahí están los dos cartílagos claros, el pliegue de la oreja y más o menos por ahí debería estar colocada la caravana o el chip. Aquí vemos dos animales. El de la izquierda, el colorado, tiene la caravana bien colocada, donde les decía en la zona correspondiente, y el negro tiene la caravana demasiado afuera, colocada demasiado afuera. Esta caravana es más fácil que se enganche con un alambrado, con alguna, si está comiendo en alguna batea, con algún alambre que exista, o es más fácil que una mordida de perro pueda arrancar esta caravana. Así que es muy importante la zona de colocación de las caravanas. Bueno, sigamos con el curso más adelante con el siguiente capítulo.